Apreciables estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos al curso Matemática 3. Vamos a desarrollar el contenido correspondiente a la semana número 13. El tema es aplicaciones de la integral, presión y fuerza hidrostática, momentos y centros de masa. El objetivo de la clase es continuar el proceso de aprendizaje en la aplicación de las integrales y entender el desarrollo y formulación de las ecuaciones que se utilizan para presión y fuerza hidrostática, así como momentos y centros de masa. Presión y fuerza hidrostática. Los buzos saben que la presión del agua se incrementa conforme nadan a mayor profundidad. Esto es a causa del aumento en el peso del agua que está arriba de ellos. La presión actúa de manera perpendicular a la superficie. Vemos nosotros el diagrama donde se encuentra una placa sumergida a una distancia D con un área A. Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. El volumen del líquido va a ser igual a la área multiplicado por la distancia. La densidad va a ser igual a la masa partido el volumen. Despejamos la masa de esta ecuación y obtenemos que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. En esta ecuación nosotros sustituimos el volumen y obtenemos que la masa va a ser igual a la densidad por el área por la distancia. Otra ecuación a utilizar es la de fuerza, y fuerza es igual a la masa por gravedad. Si sustituimos la masa, la fuerza va a ser igual a la densidad por el área por la distancia por la gravedad. La presión es igual a fuerza partido área. Y si en esta ecuación nosotros sustituimos la fuerza, obtenemos que la presión es igual a la densidad por el área por la distancia por la gravedad partido el área. Y si simplificamos, el área se elimina y la presión nos queda como la multiplicación de la densidad por la gravedad por la distancia, de donde la densidad por la gravedad es igual al peso específico, que el agua es igual a 62.5 libras por pie cúbico. Ahora, si sumergimos una placa de manera vertical, vamos a tener que encontrar los pequeños rectángulos a los que se les va a estar aplicando la fuerza a una misma distancia. Como la placa está sumergida vertical y hay distintos puntos Y a los que va a estar aplicado una presión, esta va a tener magnitudes diferentes. Por lo tanto, aquí hay que aplicar las integrales. Primero, determinamos el área del pequeño rectángulo que vamos a utilizar. El área va a ser igual a delta Y. Delta Y es la altura del rectángulo y lo vamos a poner como un diferencial. Delta Y. Y LY es el ancho del rectángulo. La fuerza que va a estar aplicada sobre ese rectángulo, ese diferencial del rectángulo, va a ser igual al peso específico por la altura por el área. La fuerza entonces va a ser igual al peso específico por la altura en Y por el diferencial en Y, que es la altura del rectángulo, por la longitud. Esto es el área del rectángulo. La fuerza sobre los n rectángulos que van a estar a lo largo de la placa desde A hasta B va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas de esos pequeños rectángulos. Eso va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de el peso específico por la altura en y por la longitud y por delta y, de donde h y sub i es la altura de donde está el rectángulo y L y sub i por delta y sub i es el área del rectángulo. Si nosotros aplicamos límites a esto y lo pasamos a integrales, queda de la siguiente manera. La fuerza va a ser igual al peso específico, que nosotros lo podemos sacar gracias a las propiedades de la integral, y nos queda multiplicada por la integral de a a b de h sub y, L sub y, de y, de donde h sub y es la profundidad del fluido y L sub y es la longitud horizontal de la región en y. Ahora, nosotros vamos a ver los momentos y centros de masa.
Y el objetivo es determinar el punto P en el cual se equilibra horizontalmente una placa delgada de cualquier forma dada. Vemos acá la imagen que hay una forma irregular que está en un pivote y mantiene su equilibrio, ya que está exactamente en el centro de masa o centro de gravedad de la placa. El caso más sencillo es en que dos masas M1 y M2 están fijas en los extremos opuestos de la varilla de masa mínima o nula, apoyada en un pivote, a las distancias respectivas de 1 y de 2. La varilla quedará en equilibrio si la multiplicación de la primera masa por su distancia es igual a la multiplicación de la segunda masa por su distancia. Vemos aquí el diagrama y tenemos la masa 1 a una distancia 1 del pivote y tenemos la masa 2 a una distancia de 2 del pivote. Si este diagrama lo pasamos al eje X, nosotros podemos cambiar nuestra fórmula. Vemos el eje X, están las dos masas a una distancia del pivote, que es donde está el centro de masas, y nosotros sustituimos la distancia de 1, aquí está M1, multiplicado por el centro de masas menos la distancia a la que está aplicada la masa. Y de la misma manera para la masa 2, la distancia a la que está aplicada menos el centroide, que es el espacio que nosotros vemos acá. Centroide menos x1, x2 menos el centroide. Nosotros aplicamos propiedad distributiva a esta ecuación y luego despejamos para el centroide y obtenemos la masa 1 por x1 más la masa 2 por x2 partido la sumatoria de las masas. En general, si se tiene un sistema de n partículas con masa m1 y m2 hasta mn, localizadas en los puntos x1, x2 hasta xn, sobre el eje X, puede demostrarse de manera similar que el centro de masas se localiza en, tenemos la ecuación, el centro de masas estaría en la sumatoria de igual a 1 hasta m de la multiplicación de las masas por las distancias a las que se encuentra, dividido la sumatoria de todas las masas. Y la sumatoria de todas las masas del sistema sería igual a la masa del sistema. Y aquí tenemos nuevamente la sumatoria, donde m, que es igual a la sumatoria de m sub i, que es la masa total del sistema, y m igual a sumatoria de mi por xi es la suma de todos los momentos individuales. Si consideramos un sistema de n partículas con masas m1 y m2 hasta mn localizadas en los puntos x1, y1 y x2, y2 hasta xn y n en el plano xy como se muestra en la figura, ustedes pueden observar aquí que ya no tenemos las masas únicamente aplicadas sobre el eje X, sino que ahora estas están desplazadas verticalmente una posición Y. Tenemos entonces que estas masas van a estar aplicadas una coordenada X, Y. Por analogía con el caso unidimensional, se define el momento del sistema respecto al eje Y como my igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de las masas multiplicado por las distancias. Y el momento del sistema respecto al eje X como el momento en X igual a la sumatoria de las masas multiplicados por la distancia en Y. Entonces, my mide la tendencia del sistema a girar respecto al eje Y mx mide la tendencia a girar respecto al eje X. Como en el caso unidimensional, las coordenadas x, y, centroide del centro de masas están dadas en términos de los momentos por las fórmulas. Centroide en x es igual al momento en y partido la masa del sistema, y el centroide y es igual al momento en x dividido la masa, donde
M igual a la sumatoria de MI es la masa total, puesto que M por X centroidal es igual a M sub y M por Y centroidal es igual a momento en X. El centro de masas X, Y es el punto donde una sola partícula de masa M tendría los mismos momentos que el sistema y estaría en equilibrio. Luego de aplicar varias fórmulas, observamos que tenemos un área limitada por el eje X y una curva con una función. Aquí nosotros entonces en toda esta área nosotros vamos a tener una gran cantidad de masas aplicadas a muchas diferentes distancias. Por lo tanto es necesario aplicar integrales. Luego de deducir nosotros algunas fórmulas y hacer algunas simplificaciones podemos obtener que el momento en Y va a ser igual al límite de la sumatoria de la densidad por la distancia centroide del rectángulo multiplicado por la función en el centroide. Seguimos hablando de los rectángulos por el delta X. Todo esto estamos hablando de distancias, áreas y longitudes de estos rectángulos. Y esto, si lo pasamos a integrar, quedaría como la densidad multiplicada por la integral de AB de X por f de X por dx. De la misma manera para el momento en X. Igual al límite de la sumatoria de la densidad multiplicado por un medio de la función evaluada en el centroide al cuadrado por delta X. Que ya como integral queda como la densidad multiplicada por la integral de AB de un medio de la función elevado al cuadrado. Entonces podemos resumir que el centro va a estar igual a 1 dividido el área por la integral de AB por X por f de X. Y Y va a ser igual a 1 dividido el área por la integral de AB de un medio de la función elevado al cuadrado. Y si nosotros tenemos un área que está encerrada por dos curvas, cada una con su función respectiva, estas fórmulas se modifican y quedan de la siguiente manera. X centroidal va a ser igual a 1 dividido el área por la integral de AB de X multiplicado por la resta de las funciones de las curvas. Y el Y va a ser igual a 1 dividido el área por la integral de AB de un medio por la resta al cuadrado de las funciones de las curvas. Ahora, nuestras preguntas son las siguientes. Pregunta número 1. ¿A qué se debe el aumento de presión a mayor profundidad? ¿En qué dirección actúa la presión del agua? ¿Con qué otro nombre se conoce el centro de masas? Muchas gracias por su atención.